La prolongada guerra en Ucrania representa el punto más caliente en las relaciones entre Rusia y Occidente desde el final de la Guerra Fría. Y mientras Estados Unidos y sus aliados europeos apoyan decididamente a Ucrania, existe un actor que cumple un papel cada vez más protagónico. Estamos hablando de la República Popular de China. En este informe, analizamos los movimientos geopolíticos del gigante asiático y nos preguntamos, ¿cuál es su principal interés en este conflicto? En febrero del año pasado, antes del inicio de la operación militar contra Ucrania, los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, sellaron una alianza estratégica y prometieron una amistad sin límites entre sus dos países. Aunque afirmaron que no buscaban confrontar con otros actores, este acuerdo sutilmente apuntó hacia un enemigo común, Estados Unidos. Incluso, en sintonía con el Kremlin, el gobierno de Xi Jinping criticó la ampliación de la OTAN y los presuntos intentos de la Alianza Atlántica de hacer pie en la región de Asia y el Pacífico. Hoy Rusia es el principal proveedor de petróleo de China y ante la pérdida del mercado europeo, las ventas de gas ruso al gigante asiático se duplicaron el año pasado. El vínculo comercial es tan fuerte que el intercambio entre ambos países alcanzó en 2022 el récord de $190.000 millones. Un año después del inicio del conflicto en Ucrania, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió una declaración de 12 puntos. En este documento, China abogó por la soberanía y la integridad territorial de los países, llamando a Rusia y a Ucrania a dialogar y alcanzar un alto al fuego. También manifestó su oposición al uso o la amenaza de utilización de armas nucleares. Sin embargo, en lo que se consideró como un guiño hacia el gobierno de Putin, criticó las sanciones unilaterales contra Rusia y rechazó el uso de la economía como herramienta política. Otro aspecto importante es la reciente ampliación del grupo BRICS, que integran China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. También es un paso importante hacia ese nuevo orden multipolar que promueven Pekín y Moscú. De todos modos, esa voz parece no ser unánime, y salvo algún tímido intento de Lula por ofrecer la mediación de Brasil, el bloque no se expresó como grupo sobre la guerra en Ucrania. La guerra sigue prolongándose y Occidente no mostró fisuras en su respaldo al gobierno de Kiev. Con Rusia y Ucrania aparentemente lejos de la mesa de negociaciones y Occidente apoyando a Ucrania, surgen varios interrogantes. ¿Puede China emerger como la ganadora de la guerra en Ucrania? Con Putin aislado y Rusia debilitada por las sanciones, ¿puede China consolidarse como el último gran aliado de Moscú? ¿Está China posicionándose para desempeñar un papel relevante en la reconstrucción de Ucrania? Esto es todo por hoy. Agradecemos sus comentarios y los invitamos a compartir sus opiniones sobre el tema. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para nuevos análisis y discusiones. Mi nombre es Mariano Roca, nos vemos en el próximo informe.